noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. El gobierno presenta nuevas pruebas sobre nexos del diputado Juan Guaidó con la fracasada incursión armada al país. Además, el ministro de Comunicación reiteró que las operaciones se registraron en campamentos dirigidos por un grupo narcotraficante conocido como los Pachenca en Colombia. Tenemos una radiografía de este grupo criminal. Segundo tema que es noticia, Brasil. Un centenar de organizaciones políticas y sociales presentaron al Congreso un pedido de impeachment contra el presidente Bolsonaro. La causa se basa en su irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué ambiente político existe en el país para asumir esta petición? Lo analizamos. Tercer tema que es noticia, Argentina. En los barrios más pobres de Buenos Aires hay indignación y airados reclamos al gobierno local, a un gobierno macrista. La muerte por COVID de una reconocida líder comunal que previamente había pedido ayuda evidencia el abandono del Ejecutivo local con los más necesitados. Tenemos esa radiografía, la analizamos en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, este jueves el gobierno presentó nuevas pruebas de la relación entre el diputado opositor Juan Guaidó y autores de la operación Gedeón. El ministro de Comunicación reveló además que los mercenarios habrían recibido apoyo del narcotráfico colombiano para actuar en la zona fronteriza. El titular de la Vicepresidencia de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, develó este jueves en rueda de prensa nuevas pistas que vinculan a elementos del narcotráfico del norte de Colombia y dirigentes de la oposición venezolana en el marco de la denominada Operación Gedeón. Rodríguez aseguró que grupos narcotraficantes prestaron funciones logísticas para el grupo de mercenarios, desertores y militares golpistas que pretendían ingresar a Venezuela para secuestrar y asesinar a los máximos dirigentes del gobierno venezolano. Dinero que estaba destinado por los Estados Unidos y por Colombia para la manutención de estos desertores y de estos traidores a la patria, bueno, la gente de Guaidó, Vergara, Rosana se lo apropiaron y no cumplieron ni siquiera con la misión que le habían encomendado los gringos. Y todo ese proceso de ir llevando esos desertores a campamentos en toda la zona de influencia de uno de los más poderosos grupos del narcotráfico del norte de Colombia, los Pachencos y alias Silla, alias Doble Rueda. La banda criminal conocida como los Pachencas es el cartel más grande de la zona de La Guajira, controlando el 80% del tráfico de cocaína en la región. De acuerdo a una investigación publicada por Noticias 1, los Pachencas trabajan en articulación con órganos de inteligencia del Ejército de Colombia, quienes le habrían suministrado información secreta sobre rutas de vigilancia de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe, lo que le permite el control territorial de estas zonas para el narcotráfico. Según informes especializados de Naciones Unidas, en Colombia se producen alrededor de 1.400 toneladas de cocaína anualmente, cifra que convierte a la nación andina en el principal productor del mundo. La existencia de mapas de rutas militares secretas en poder de carteles de la droga como los Pachencas evidencia la articulación existente entre agentes del narcotráfico internacional y los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que formarían parte del entramado criminal responsable del aumento exponencial que experimenta el cultivo y tráfico de estupefacientes, tanto en América Latina como a escala global. Y esta noche se ha referido a este y otros asuntos de carácter político, diplomático y geopolítico el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De esto conversamos desde nuestra sala de noticias con Leonel Retamal. Leo, buenas noches, adelante. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludar también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. El día de hoy ha tenido como componente principal aquí en Venezuela esto que veíamos en la nota previa,
las nuevas denuncias que entregó el Gobierno Nacional respecto a los vínculos y las pruebas que relacionan a grupos de narcotráfico colombiano con la extrema derecha venezolana y Estados Unidos a través de esta empresa contratista Silvercorp y Jordan Goodrow y el gobierno y la administración de Estados Unidos. El gobierno venezolano ha dicho en días previos que esta es un triángulo criminal, una triada que estuvo estrechamente ligada durante el último tiempo para llevar a cabo la ya denominada Operación Gedeón, que fue frustrada, que fue truncada el pasado 3 de mayo en el litoral venezolano. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Comunicación? Presentó las pruebas de coordenadas de estos sitios de entrenamiento, algo que ya venía resaltando el gobierno venezolano y que no ha sido atendido debidamente, dicen, por el gobierno colombiano para investigar, para caerle sobre esos campos de entrenamiento, esos campamentos donde se entrenarían estos mercenarios paramilitares para luego ingresar a Venezuela. También denuncian que estos grupos de narcotráfico cuentan con las rutas de patrullaje del ejército y de los entes encargados antinarcóticos colombianos y por eso denuncia y develaría esta estrecha vinculación con el ejército, con algunos entes de inteligencia de Colombia, perdón. Finalmente, el ministro de Comunicación, y que fue resaltado durante la tarde en la locución por el presidente Nicolás Maduro, señaló que toda la operación Gedeón tiene una larga data que se puede situar, según las últimas pistas, desde el 23 de febrero en adelante, con la vinculación con este contratista mercenario estadounidense y luego también con las distintas conversaciones que se fueron dando con el gobierno estadounidense, con factores internos de la derecha venezolana. El presidente Nicolás Maduro resaltó todos estos aspectos en una reunión que realizó con el alto mando militar aquí en Caracas para resaltar el trabajo que han llevado adelante tanto el Comando Estratégico Operacional como todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y presentó algunas cifras, por ejemplo, que el 84% de los venezolanos está en contra de una intervención militar en el país, dando cuenta del rechazo generalizado que existe por vías no democráticas, vías violentas de cambios políticos en el país. Llamó nuevamente a que pongan por delante el pueblo venezolano los intereses que la principal preocupación que tienen hoy en día, que es el combate contra la COVID-19, y sobre este punto nuevamente hizo el vínculo con la frontera colombiana, resaltando que desde aquí están ingresando muchos de los casos de contagio de COVID-19 a Venezuela. Del total de 882 casos que tiene Venezuela hoy en día, más del 50% corresponden a casos que son denominados importados, es decir, de personas que están regresando a Venezuela principalmente por vía terrestre, principalmente por esta frontera con Colombia. Por eso es que hacen el esfuerzo constante desde Venezuela de poder entenderse y poder relacionarse de buena forma con su vecino para llevar adelante todos estos temas de terrorismo, de mercenarios y ahora el tema sanitario que está preocupando aquí en el continente y en todo el mundo, Tatiana. Esa es la situación, noticias de esta jornada. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, como le decíamos, en titulares. ¿De qué se trata? ¿Quién es este grupo criminal que opera en la frontera? Conversamos para ello con Federico García Naranjo, analista político, articulista, con nosotros desde Bogotá. Federico, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Tatiana, gracias por la invitación. Gracias a ti, Federico, por aceptarla. ¿Quiénes son este grupo de los pachencas que ahora se hacen visibles producto de las denuncias que hace el gobierno de Venezuela y de las pruebas que presenta en la vinculación con bandas criminales y con los mercenarios, además con una figura clave allí como es el supuesto presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó? Sí, los pachencas es una organización criminal que tiene prácticamente el control de las actividades ilegales en la franja que va desde la ciudad de Riohacha a la ciudad de Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Es una organización que surge en el 2007, organizada alrededor de los que se desmovilizaron, los paramilitares del bloque de Hernán Giraldo, que se desmovilizaron en el 2006, en el famoso
proceso de negociación con las autodefensas del gobierno Álvaro Uribe. Más este grupo pues no se desmovilizó del todo y hubo un importante reducto, se reorganiza a partir del 2007 y han venido expandiendo sus intereses y su influencia en un principio a partir de captar rentas ilegales, es decir, la extorsión masiva a todo nivel. Y ahora, hace unos años, han incursionado en el negocio del narcotráfico. Es una organización muy violenta, que tiene, por supuesto, de alguna manera vínculos con algunos sectores de las autoridades de la región, sin los cuales pues no podría, por supuesto, operar, digamos, es la que controla territorialmente este sector donde se organizaron los campamentos para que los mercenarios se entrenaran para el ataque a Venezuela. Federico, pero estamos hablando no solamente del departamento de La Guajira, tienen más influencia entonces en la costa norte colombiana. Algunos medios locales incluso hablan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, la Sierra Nevada de Santa Marta es, como sabemos, una gran formación montañosa que comparten 3 departamentos, el Cesar, La Guajira y Magdalena. Los pachencas tienen sobre todo presencia en la cara norte de la sierra, es decir, la que da hacia el mar, y esto ocupa los departamentos de Guajira y Magdalena. No obstante, hay informaciones de que, como se sabe que en las próximas semanas o próximos meses, 2 de los comandantes paramilitares más importantes de esta región van a quedar libres y van a regresar al país tras haber cumplido sus penas por narcotráfico en los Estados Unidos. Me refiero al señor Rodrigo Tovar y al señor Hernán Giraldo. Lo que se dice es que parte del retorno de estos 12 ex jefes paramilitares pues está provocando un realinderamiento de fuerzas al interior de las organizaciones criminales de la región, y esto puede explicar el aumento, por ejemplo, que se ha dado de la violencia en los últimos meses en la región, y hace, digamos, prever que en las próximas semanas o meses pues continúe aumentando la violencia. Muy grave esto que dices, hace referencia a Jorge 40 y a Mancuso, que están terminando el pago de sus condenas en cárceles norteamericanas. Exacto, Rodrigo Tovar, Jorge 40, era el comandante del bloque Caribe de las autodefensas que se desmovilizó en este mismo proceso con Álvaro Uribe, y él y otros jefes paramilitares, entre los que estaba Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y otros más, fueron extraditados por Álvaro Uribe con la excusa de que seguían cometiendo crímenes desde la cárcel, cuando en realidad la intención era silenciarlos para que no pusieran en evidencia los vínculos de la clase dominante colombiana con el paramilitarismo. Ahora ellos están cumpliendo sus penas, y por supuesto esto en el caso particular de los Pachenca y de las llamadas autodefensas gaitanistas, también llamadas el Clan del Golfo, que es otra organización paramilitar que tiene influencia en la región, pues lo que se prevé es que van a aumentar el enfrentamiento, los ajustes de cuentas, la reorganización de las fuerzas, porque la relación entre estos 2 bloques nunca fue del todo amistosa. Como se conoce en la reciente historia colombiana, que hubo bloques que se confrontaban, por ejemplo, por las rutas del narcotráfico. Y en todo este entramado, ¿cuál es el papel del conocido doble rueda? Porque figura, de hecho, en los testimonios de los 2 mercenarios norteamericanos de ser un enlace entre el grupo narcotraficante, los mercenarios y el diputado Guaidó. Así es, Doble Rueda es un narcotraficante de la región que curiosamente fue capturado a finales del año pasado y luego fue liberado. Él tiene, digamos, alguna alianza con los Pachenca, por eso el lugar donde se llevaron a cabo los entrenamientos pues está muy cerca de la zona de influencia de esta organización, y a diferencia de lo que sostienen los mercenarios norteamericanos, que dicen que se incluyó esta tercera pata de los grupos ilegales para poder llevar a cabo la operación con el fin de echarles la culpa por si algo salía mal, yo pienso que se hizo más con un sentido de control territorial y de poder ocultar la operación de digamos, para darle la posibilidad a las autoridades colombianas que hicieran lo que se llama una negación creíble, es decir, efectivamente no hubiera una participación directa de las autoridades colombianas, sino que se utilizara el territorio colombiano, pero para ello se llevara esta alianza con grupos ilegales.
Y que el gobierno colombiano no tuviese ningún tipo de vinculación. Algo que además llama la atención a propósito de esto que dices es cómo se arma una operación de estas, como bien lo denuncia el gobierno de Venezuela, justo en una zona donde está al lado un espacio donde opera la DEA. Claro, también hay que el nivel de control que debe haber en los alrededores de un espacio donde llegan operadores, funcionarios de la DEA. Bueno, ya es sabido de vieja data la relación de la DEA con narcotraficantes, bien sea para tenerlos como informantes o como aliados incluso. También es cierto que esta región es una región que históricamente ha sido muy aislada, es una región casi desértica. Entre más al norte se va hacia la península de La Guajira, más desierto hay. Y es una zona que nunca ha podido ser controlada del todo por las autoridades. Allí la comunidad guayú, que también ocupa territorio venezolano, pues prácticamente ha ejercido soberanía desde siempre. Ellos no pudieron ser conquistados por los españoles, igual que los mapuche tampoco pudieron serlo. Y entonces es una, digamos, un poco en donde controlan los guayú, las bandas narcotraficantes, las autoridades colombianas, están en permanente, digamos, competencia por el control del territorio, porque es un territorio que además siempre ha sido escenario de rutas de contrabando. No solo de drogas, sino desde el siglo XVI prácticamente, es una zona por donde siempre ha entrado el contrabando. Entonces es una región que es difícil de controlar y en donde es fácil, digamos, para las autoridades aducir que no sabían lo que estaba sucediendo. Federico, y a todo esto resulta también a manera de interrogante para el gobierno de Colombia, ¿qué le van a decir al gobierno de Estados Unidos después de todas estas pruebas que existen? Por más que haya una negación del gobierno de Colombia y al contrario de dar respuestas a nivel interno, lo que hace de nuevo es acusar al gobierno de Venezuela, que ha sido quien ha sufrido esta incursión mercenaria en el país. Con todas estas pruebas necesariamente tendrá que haber alguna respuesta al gobierno de Estados Unidos, sobre todo cuando hay tal nivel de presión con respecto a la lucha contra el narcotráfico dentro de Colombia. Sí, el gobierno colombiano ha quedado en una posición muy incómoda a la que él mismo ha llegado, que consiste en que si efectivamente estaba al tanto de lo que sucedía, se convierte en un cómplice de la agresión a Venezuela, y si no estaba al tanto de lo que sucedía, pues quiere decir que el gobierno no controla el territorio ni las agencias de inteligencia y ni siquiera es capaz de descubrir que hay campamentos de mercenarios en su territorio, es decir, sería profundamente inepto. Ante esta paradoja en la que él mismo se ha metido, el gobierno ha decidido huir hacia adelante y, como lo decía recientemente el ministro de Defensa, se van a empezar a investigar quiénes son los funcionarios que hicieron las filtraciones a Venezuela. Es decir, de nuevo intenta desviar la atención para no asumir la responsabilidad, pero por supuesto estas estrategias dilatorias y distractoras de nada le van a servir con el gobierno de los Estados Unidos, a quien de alguna manera tendrá que rendir cuentas por el fracaso de la operación. Y de alguna manera las declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia, el señor Carlos Holmes Trujillo, está reconociendo que había una operación en Colombia, así lo hayan negado. Con respecto al tema del narcotráfico, también tendrán que rendir cuentas, porque si el gobierno de Estados Unidos pregunta, ¿y ustedes tienen entonces alianza con grupos narcotraficantes? Ahora, si es con el tema de Venezuela, dirán que todo vale, porque lamentablemente así está el derecho internacional. ¿Cuál es tu visión? Claro, y más aún después de que se ha conocido recientemente, ayer antier, que los Pachenca tenían acceso a las coordenadas a través de las cuales la Armada Nacional hacía patrullaje por el Mar Caribe para controlar el narcotráfico. Si una banda como esta tiene semejante información tan delicada, quiere decir que los vínculos con sectores de la fuerza pública son muy profundos, y en ese sentido, pues, lo que se pone aquí en evidencia, o lo que se pone, digamos, en cuestión, es efectivamente que el Estado colombiano controla el territorio y defiende la ley. Por supuesto, son preguntas muy sensibles, pero este tipo de evidencias pues hace que no solamente los Estados Unidos pongan sus ojos sobre lo que está sucediendo, sino la propia ciudadanía colombiana, que cada vez más pues se da cuenta de que efectivamente nuestra clase política es profundamente corrompida y que la forma como se lleva a cabo el control del territorio no se hace, digamos, de una manera eficaz, garantizando la soberanía nacional.
Con eso te quiero despedir porque esa es la otra pata de la historia, la denuncia que salió este fin de semana de un medio local colombiano, la vinculación de estos grupos narcotraficantes de La Guajira con la Armada Nacional. No puede haber otra explicación, o bueno, la Armada tendría que decirlo, lo mismo de lo que se está esperando, de cómo salen 3 lanchas solas del lado colombiano y llegan a territorio venezolano, porque ese comunicado, ¿quién realmente lo iba a creer? Ahora, con respecto a esa vinculación, ¿quién entregó las informaciones de inteligencia con respecto, por ejemplo, a las rutas del narcotráfico y en esas regiones específicamente cuál sería la gran intención? Si es que además hay pugna también de carteles por esta región, que si bien conocemos, hay mucha más rutas y más presencia y más movimiento del lado del Pacífico que del Caribe colombiano. Claro, digamos que los pachencas que tienen control sobre esa región, pues en buena medida lo que ha puesto en evidencia por las noticias sobre la información que ellos tenían de rutas de la Armada, por la misma liberación del señor Doble Rueda, por la presencia de los mercenarios en su territorio, pues por supuesto hace dudar mucho de que la actitud del gobierno colombiano sea efectivamente la de perseguir a los Pachenca. Ha habido varias bajas de muchos de sus líderes, pero pues como con todas las organizaciones criminales no es suficiente con dar de baja o con capturar al líder, porque pues ese líder es realmente reemplazado. Entonces aquí pues lo que se está poniendo también en juego y en cuestión es hasta qué punto el gobierno colombiano está comprometido con el respeto de la ley. Exactamente. Gracias, Federico, por ayudarnos a entender quién es esta organización criminal y cómo operan en esta parte de Colombia. Buenas noches, gracias. Un placer como siempre, un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias, Federico. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, un centenar de organizaciones políticas, sociales han presentado al Congreso un pedido de impeachment en contra del presidente Jair Bolsonaro. La causa se basa en su irresponsabilidad en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Nos preguntamos qué ambiente político existe en el país para asumir esta petición. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil suenan las campanas de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro. Partidos políticos, centenares de organizaciones sociales se unen para apartarlo del poder por irresponsabilidad en el manejo de la pandemia del coronavirus y atentar contra la democracia. Detalles a continuación. La petición conjunta para destituir al presidente Jair Bolsonaro fue presentada ante la Cámara de Diputados, respaldada por 7 partidos políticos y más de 400 organizaciones sociales, juristas e intelectuales de Brasil. No es la primera petición, ya son más de 30 solicitudes, pero esta es la que reúne más apoyo. Firman el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de la Causa Operaria, el Partido Comunista Brasileño, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y la Unidad Popular. La petición está sustentada en crímenes de responsabilidad y atentado contra la salud pública en el contexto de la pandemia, así como por su participación en actos antidemocráticos que pedían el cierre del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal. También se le acusa de incitar a una guerra contra los gobernadores y de interferir en investigaciones de la Policía Federal. La diputada y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, escribió en Twitter: "Nuestra evaluación es que quien perjudica al país, causa inestabilidad y no deja que las cosas sucedan,
es el propio presidente. Creemos que Bolsonaro es un hombre incapaz administrativa y políticamente y sin condiciones humanas para presidir el país. La base de esta afirmación bien podría ser las declaraciones públicas del mandatario. En caso que fuera contaminado por coronavirus, no me preocuparía, no lo notaría. Sería como mucho una gripecita o un resfriado. Están muriendo personas, lo siento, pero habrá más personas muriendo, muchas más, si la economía se destruye por estas medidas de los gobernadores. Lo siento, ¿qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Hasta la fecha, Brasil es el tercer país con más positivos de coronavirus en el mundo. Casi 292.000 casos y más de 18.800 muertes. Aún así, Bolsonaro se mantiene firme en la negativa de agudizar las medidas de aislamiento social. Insiste en el uso de la cloroquina en pacientes de COVID-19, incluso leves, sin aprobación del Ministerio de Salud. Asimismo, ha bloqueado la compra de respiradores y equipos de protección y congeló el incremento de salarios en medio de la crisis que atraviesa la nación. A esto se suma que 2 ministros de salud han renunciado el último mes por diferencias con las políticas del presidente y aún no se designa al sucesor de la cartera. La iniciativa de llevar a Bolsonaro al banquillo de los acusados no solo es apoyada por políticos. Según una encuesta de Datafolha, el 45% de los brasileños quiere que la Cámara de Diputados abra el proceso de juicio político contra el presidente. El porcentaje aumentó en comparación con otra encuesta realizada hace un mes. Para que se abra el proceso de juicio político, es necesario que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, acepte la solicitud. Luego una comisión deberá analizar si avanza o no. El acusado tiene 20 días para defenderse. Si continúa, los diputados deben aprobar la solicitud por mayoría cualificada, 2/3 de la Cámara. Si la acusación es por un delito común, el fallo recaerá en el Tribunal Federal Supremo. Si es un delito de responsabilidad, es responsabilidad del Senado. Vamos a sumar información a esta hora con Nacho Lemos desde Sao Paulo. Nacho, muy buenas noches. El país político, ¿de qué manera percibe esta petición que ya se ha hecho ante el Congreso? Buenas noches. Saludos, Tatiana. Así es, quizá la petición con mayor amplitud de sectores se ha presentado en cuanto a este pedido de impeachment. Son cerca de 400 organizaciones sociales que representan la sociedad civil brasileña que han participado de este nuevo pedido, uno de los cerca de 30 pedidos de impeachment que llegan hacia las manos del presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, que hasta el momento no ha abierto ninguno de estos procesos. Sin embargo, cuenta con presión ahora, mayor presión social y también presión dentro de la Corte Suprema que exige una respuesta de Rodrigo Maia sobre estos pedidos de impeachment contra el presidente brasileño. Entre los focos, como resaltaban, de estos pedidos está, por un lado, los crímenes de responsabilidad en cuanto al apoyo que ha dado Bolsonaro a manifestaciones por el cierre del Congreso y la Corte Suprema, inclusive manifestándose, generando aglomeraciones en medio de las recomendaciones para que se realice cuarentena y además junto con grupos parapoliciales que se encuentran alrededor del Palacio de Gobierno en este momento con denuncias de uso de armas por estos grupos que se encuentran acampados alrededor del Palacio de Gobierno. En ese sentido, ante esas amenazas, llega este pedido de impeachment contra Bolsonaro. Por otra parte, entre los focos también se encuentra la mala gestión de la crisis por coronavirus en Brasil. Quizá cabe llevar análisis cuánto de estos números preocupantes de muertes en Brasil por coronavirus tienen que ver realmente con la pandemia y cuánto tiene que ver con la política que ha llevado a cabo el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha perdido 2 ministros de salud en menos de un mes, que continúa con un ministro de salud interino, un ministro de salud que es un general militar que no tiene un perfil técnico en medio de la pandemia y que además ha nominado ya a 12 personas también que no tienen perfil técnico para gestionar la crisis por coronavirus. Por otra parte, hay una actualización sobre los números en relación al último informe que presentaban y es muy preocupante. Brasil ha saltado a más de 20.000 muertes por coronavirus. Repito, 20.000 muertes y se han duplicado, el número de muertes se ha duplicado en tan solo 12 días. Por otro lado, ya el país registra en números oficiales del Ministerio de Salud más de 300.000
300.000 casos de coronavirus. Números muy preocupantes, difícil hasta de nombrar de la preocupación que nos causa. Llegan siempre el horario de las 8 de la noche en Brasil y con mucha angustia se viven estas nuevas actualizaciones del Ministerio de Salud, porque es una situación que crece de manera abrupta. Preveíamos que haya números por encima de los 300.000 casos hacia el final de esta semana, sin embargo ya hoy tenemos estos números y ya 20.000 casos de coronavirus. También un récord en 24 horas, 1.188 muertes por coronavirus, un récord también hasta el momento por registros de muertes por coronavirus. Además, el gobierno brasileño ha retirado del aire en el portal de transparencia los números de casos por síndrome agudo respiratorio grave y los números de casos por neumonía. Estos casos eran hasta el momento en casos contabilizados en 24 horas similares a los casos de coronavirus, entonces tenemos menos información sobre casos que seguramente tienen mucho que ver con coronavirus por problemas respiratorios. Entonces, desinformación, falta de testeo, cuarentenas en algunos municipios sí, en otros municipios no, y casos muy preocupantes en regiones como Manaus, como el estado de Amazonas, Ceará, Pernambuco, Maranhão y hacia el sudeste de Brasil, en Río de Janeiro y Sao Paulo. Tatiana. Una situación muy, muy preocupante, sin duda, con todo ello. Y a esto sumar, si no existen los resultados y las estadísticas, lo que uno se imagina de manera permanente. Entonces, ¿hasta dónde llega ese subregistro? Que es parte también de lo que hemos conversado con expertos científicos aquí en Noticia. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Saludos, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Alexander Concepción. Él es miembro de la Coordinación Nacional del MST. Nos acompaña desde Brasilia. Alexander, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo para ti, para todo el pueblo y que están nos asistiendo aquí en Telesur. Un abrazo fuerte para ustedes. Muchas gracias, Alexandre. Los partidos políticos que se han unido para avanzar en este pedido de petición, primero al presidente en Cámara de Representantes, ¿qué tanta fuerza, qué tanta capacidad de gestión tienen dentro de un Congreso que ya es bastante diverso y bastante grande? Mira, el Congreso es muy, no solo diverso, sino es un Congreso ultra neoliberal también. En su mayoría están en la base de la política neoliberal de más perversa que tiene. Son pocos los diputados que están preocupados con el proceso de la democracia y del investimento en la área social. No podemos se olvidar que este es el Congreso que puso la presidenta Dilma en 2016 afuera del gobierno sin pruebas, sin crimen, y hicieron impeachment de la presidenta. Entonces, este Congreso repite un poco aquel Congreso que dio el impeachment a la presidenta Dilma. Entonces, nosotros no tenemos mucha confianza en el Congreso Nacional, tampoco con el Poder Judiciario, pero importante las acciones que están siendo hechas para pedir el impeachment del presidente Bolsonaro. Ya son pasa de 35 pedidos de impeachment y todavía sigue ahí parado en el Congreso Nacional porque el presidente de la Cámara Federal, Rodrigo Maia, que también es un neoliberal y está ahí haciendo su jugada para ver dónde, cómo poner eso. Lo importante es que los partidos de oposición hoy entraron con este proceso de más un pedido fuerte, incluyendo ahí más de 7 partidos políticos, de forma que todos los partidos de oposición al gobierno Bolsonaro ya entraron con pedidos de impeachment. Lo importante es que estamos trabajando aquí con los movimientos populares aquí, es que en la próxima semana, para empurrar un poco más, es que la sociedad civil, que no sea los partidos políticos, bueno, y nosotros también ingresaremos con un pedido de impeachment. Entonces ahí vamos a juntar juristas, intelectuales, artistas, movimientos populares. Estamos haciendo un documento pidiendo el impeachment porque el presidente actual primero fue electo de forma corrupta a través de las fake news. Segundo, no tiene ninguna condición política ni moral para seguir administrando el país. Y tercero, es un presidente genocida y está llamando a la muerte al pueblo brasileño a través incluso de
la pandemia que sofremos el mundo y que estamos sofrendo nosotros acá en Brasil, con sus números alarmantes, fruto de una política, una necropolítica del presidente Bolsonaro. Entonces, negacionismo, ya no Alexandre, da más para trabajar con él. El negacionismo del gobierno, en particular del presidente Bolsonaro, con respecto a la crisis sanitaria, y miren a dónde ha llegado. Todo esto debe pasar necesariamente, primero ir a Cámara de Diputados, debe ir a Rodrigo Maia, él como presidente de la Cámara quien debe recibirlo, no hay otra forma, no hay otra opción, eso es lo que plantea la norma brasileña. Perfecto, hay dos formas. La primera es presión popular para que él renuncie, y la segunda es el impeachment. Y el impeachment pasa por Rodrigo Maia, pasa por la Cámara Federal. Entonces, nosotros con la pandemia perdemos una parte importante que es la lucha de calles. Nosotros no podemos estar en la calle porque estamos acreditando y poniendo en la práctica, primero, cuidar de la vida y de las personas. Por eso nosotros no vamos a hacer locura de movilización como está haciendo el presidente Bolsonaro, que es un genocida. Pero nosotros seguimos movilizando nuestras redes sociales a través de iniciativas, y ahora vamos a iniciar un proceso de acciones con poca gente acá en Brasilia, con movilizaciones para denunciando acá en Brasil y en el mundo de que nosotros tenemos un presidente que no tiene condiciones ninguna de seguir administrando nuestro país, ni siquiera en relaciones internacionales, ni siquiera en la relación de la pandemia, porque es un gobierno de la negación de la política, de la negación de la economía y de la negación de la vida. Entonces es un gobierno que nega la ciencia, imagínate todo. Un gobierno que nega la ciencia es un gobierno que está negando una verdad investigada, absoluta y comprobada. Entonces este gobierno no puede seguir administrando nuestro país. Entonces, nosotros tenemos claro, será un largo proceso donde la movilización, el cuidado con la pandemia y con el coronavirus para cuidar de la vida, y la movilización y la denuncia para que vamos acumulando fuerza política, social en la sociedad brasileña, sí, para que cada vez más baje el apoyo que tiene Bolsonaro todavía en la clase media y los ricos, y también ahora que son los que salen, sí, que son los que han salido en sus carros, que son los que han salido en sus lujosos carros a decir que se debe levantar, por ejemplo, que se debe levantar la cuarentena porque está por encima la economía de la vida. Ahora, Alexandre, si hablamos de los políticos, hablamos de la clase política del país, aunque la mayoría sea neoliberal, como bien lo relatas, no hay una clase política seria que entienda que debe prevalecer en la vida en el país, porque de hecho, incluso si tienen el interés de prevalecer la vida por los votos de quienes necesitan que ellos los voten, por ejemplo, para ir a asumir nuevos cargos de carácter público. Esto llama realmente la atención. ¿Cuál es tu visión? No, mira, lo que nosotros estamos haciendo es, junto con los partidos, movimientos populares, intelectuales y artistas, es construir una frente amplia que pueda agregar incluso varias tendencias, varias corrientes políticas, desde que el principio de la corriente política sea el regreso de la democracia y fuera Bolsonaro, porque es imposible nosotros quedar con un presidente que tiene colocado en práctica un gobierno dictatorial. Poco a poco es un gobierno dictatorial que está siendo construido por él. Ya son, acá en Brasil, ya son más de 1.400 militares, más de 7 ministros militares que están dentro del gobierno. Y los militares acá tienen su histórico en Brasil de ditaduras militares. No es un militar que está con el pueblo y trabajando para el pueblo. Es un militar que siempre estuvo contra el pueblo y ahora está en el gobierno. Entonces, por eso estamos construyendo, tentando una construcción de una frente amplia
que caiba todos los brasileños con algún nivel de conciencia política, y que nosotros tenemos que regresar a la democracia para construir un proceso más avanzado con participación popular, y que este programa tenga una economía voltada al interés del pueblo y del Brasil, y no al interés de los milicianos que Bolsonaro tiene acá en su gobierno y en Río de Janeiro. Que respeten la vida, que respeten el país, ¿no? Es su país, es su nación. No mínimo respete el país, no mínimo respete el pueblo. Exacto. Alexandre, gracias por tus reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Alexandre. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina. En los barrios más pobres en Buenos Aires hay indignación y airados reclamos al gobierno local. La muerte por COVID de una reconocida líder comunal que ya había pedido ayuda al gobierno local evidencia el abandono del Ejecutivo macrista con los más necesitados. Tenemos ese panorama y lo analizamos al volver. Noticia Argentina. ¿Cuál es la situación en los barrios de Buenos Aires, la capital? Pregunta tras la muerte de la lideresa de una de las villas que había denunciado falta de agua, y se devela así el abandono en el que los mantiene el gobierno de la ciudad. Vamos a revisar esos detalles. El fallecimiento de la activista Ramona Medina a causa de la COVID-19 ha causado consternación y reclamos de parte de los pobladores de los barrios de Buenos Aires por la falta de atención en los servicios básicos por el gobierno de la ciudad, representado por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, que desestiman las voces de los villeros. Crónica de una muerte anunciada de quien denunció hace unos días la crítica situación que afecta a los residentes de las villas, siendo Ramona una de las primeras víctimas fatales. Tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Ramona Medina insistió la gravedad y el peligro latente en el cual se encontraba ella y sus vecinos. Que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. La situación de salud de la lideresa fallecida era delicada. A sus 42 años, padecía diabetes y era insulino dependiente. A pesar de sus condiciones, ella dirigía el área de salud en la Casa de las Mujeres y las disidencias del centro comunitario de su barrio. Deja huérfanas a sus hijas, una de ellas discapacitada y asistida con oxígeno. Cuando se conoció la noticia de su muerte, los medios hegemónicos invisibilizaron el suceso, pero la respuesta de los medios alternativos y comunitarios fue contundente, mostrando su indignación. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no ha tenido respuestas concretas a las carencias en el marco de la pandemia del coronavirus, sobre todo en las villas, donde hay mayores riesgos de contagio. Los debidos protocolos específicos que deben ejecutarse en las barriadas populares no se realizan por la falta de atención a los servicios básicos y eso incrementa la expansión del coronavirus.
Ante la incompetencia de la gestión de Rodríguez Larreta, el presidente de la República, Alberto Fernández, se reunió con líderes comunitarios para dar solución a los problemas de quienes más lo necesitan. Vamos a conocer más acerca de este panorama, de este contexto, con Diego Pietrafesa. Él es periodista voluntario del Club Padre Mujica, precisamente de la Villa 31. Diego nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo le va, Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. El placer enorme de comunicarme con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. La situación particularmente en Villa 31 se ha develado lamentablemente tras la muerte de esta reconocida lideresa por COVID-19. Luego, lo que se denuncia es que hay una situación muy compleja y que requiere de una amplia revisión en el sistema sanitario de la ciudad. Claramente, porque las denuncias de los vecinos de una parte de la ciudad más rica de la Argentina tiene que ver con la falta de servicios básicos, como por ejemplo el agua, un problema que si bien se había desatado con mayor ferocidad en los últimos días, en realidad en la zona en la que vivía Ramona y el resto de sus compañeros y compañeras llevaba por lo menos 8 años de deficiencia, todo en medio de la promesa y los anuncios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había dicho que en el año 2018 esa parte de la ciudad iba a tener la red cloacal más completa de todo el país. Evidentemente algo falló y esa falla trajo y sigue trayendo muertes, insisto, en la ciudad más rica de Argentina, a 2.000 metros de la sede del gobierno porteño y de la sede del gobierno nacional. ¿Quiere decir esto que era prácticamente imposible que no se supiera? ¿Que era realmente difícil que no se tuviese una referencia, una radiografía de la situación? Es que lo que reclaman los vecinos de esta parte de la ciudad de Buenos Aires es precisamente eso, Tatiana, que alguien los viera. El problema aquí, que estamos, insisto, a 2.000 metros de la Plaza de Mayo, para que ustedes se puedan graficar, estamos a 300 metros de acaso el barrio Puerto Madero, el barrio más rico de toda la Argentina, y sin embargo los vecinos de esa parte de la ciudad de Buenos Aires se sienten invisibilizados, se sienten que sus vidas no le importan a nadie, porque mientras se les decía que para frenar el COVID debían lavarse las manos, se les cerraba la canilla, como decimos aquí, el grifo, para que la gente tenga acceso a lo más elemental, que es un poco de agua. Esto lo reclamaba Ramona, pero lo reclamaba en realidad todo el barrio. Viven allí 60.000 personas. Diego, ¿y por qué no hay agua? Estamos hablando de Buenos Aires, la capital del país, bien lo recuerda, cerca de Puerto Madero, un lujosísimo barrio porteño, un barrio de la capital, y bueno, y alrededor del sistema político, tanto local como nacional. ¿Por qué entonces carece esta zona de los servicios básicos? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que agua había, o por lo menos había en cantidades mínimas, hasta que misteriosamente se inauguró un edificio sede del Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, y ese edificio tuvo agua y gran parte del barrio, entre ellos la casa de Ramona, no. Por eso es que inmediatamente se hicieron una serie de obras que van a permitir que en las próximas horas se recupere el agua. Entonces uno pregunta si tan fácil era la reconexión, ¿qué es lo que pasó antes? Y lo que pasó antes, Tatiana, es lamentablemente una disputa política, una miseria en la administración y en la falta de humanidad que hace que, como nos gusta decir, llueva en todas partes del mundo, llueva en todas partes de la Argentina, pero los que se mojan primero son siempre los pobres. Mira, el barrio 31 se llama Barrio Padre Carlos Mujica, en honor al sacerdote asesinado en el año 1974, justamente por su militancia por los más humildes. ¿Sabés qué decía el padre Mujica? Que lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria. Pasan los años y las autoridades políticas miran para otro lado.
Aquí hay algo de lo que quiero profundizar un poco más a propósito de la política, porque cuando recordé que se hacía la denuncia, en este caso de Ramona, que se hizo visible en medios locales de otros líderes, pero bien lo dices, en medios locales y alternativos, la respuesta era que se trataba de un grupo de politiqueros que quién sabe qué estarían buscando. Y entonces, si lo revisamos de manera mucho más detallada, es que estaban tratando de generar una confrontación con el gobierno nacional, confrontación con el kirchnerismo, con el oficialismo, a través de esto? Es que, digamos, del largo rosario de canalladas que uno puede hacer para con la gente más vulnerable, está el achacarle como si fuera un peso la organización política de los más pobres. ¿Que acaso eso es un demérito? ¿Que acaso eso es un derecho que a los más pobres se les niega? ¿Por qué se pueden organizar políticamente los más ricos? ¿Por qué se puede organizar políticamente la sociedad rural? ¿Por qué se puede organizar políticamente la Unión Industrial Argentina? Y no se pueden organizar los más pobres. Derecho de nuestra Constitución, además. Entonces, realmente que se los acuse de estar haciendo política a los vecinos, cuando en realidad es la organización dentro de los barrios populares, la única salvaguarda que tiene la gente para por lo menos esta noche tener un plato de comida en su casa, es una canallada de magnitud. Estamos en la ciudad más rica de la Argentina. No es posible que vecinos de nuestra ciudad, vecinos que además contribuyen contra lo que se puede decir al erario público, pagando impuestos, por ejemplo, cuando compran leche, cuando compran un paquete de yerba, cuando compran un poco de harina, pagan impuestos para mantener a la sociedad y sin embargo se le niega lo más básico para vivir. La especulación política la cometen los que gobiernan, que están, como bien decía Ramona, sembrando de muerte a los más pobres. Ahora, ¿crees que toda la atención se centra, me refiero a la atención a la comunidad, a la Villa 31, a las zonas más vulnerables de Buenos Aires, se centran en el gobierno nacional después de la reunión que han tenido con el presidente Alberto Fernández, con las orientaciones que él ha dado? ¿Crees entonces que asumirá realmente el gobierno nacional esta tarea y este desafío? Es lo esperable. Eso espera uno de un gobierno. Y realmente es muy valioso. Quiero decir, a esta hora de la noche, Tatiana, se comunicó más veces el presidente de la Nación con los líderes de las organizaciones sociales en estos barrios y con los líderes religiosos también. Hablábamos del padre Mujica, la presencia de la Iglesia Católica en estos barrios populares es muy importante, son allí verdaderos referentes en lo que tiene que ver con la acción social de los más pobres. Tuvo más diálogo el presidente de la Nación que el alcalde, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que hasta esta hora no se comunicó nunca con los dirigentes sociales. Y eso marca una diferencia de actitud. Es de esperar sobre todo por los más vulnerables, o mejor dicho, los que tienen sus derechos más vulnerados, que la actitud del gobierno nacional sea firme y concreta, sobre todo para el auxilio de los más necesitados. Mirá, Tatiana, el Club Padre Carlos Mujica atiende un montón de gente, un montón de familias y sobre todo chicos, y cada hora nos enteramos de un nuevo contagio. Y cada hora y cada media hora nos enteramos de una familia que fue aislada y de una familia que no tiene un plato de comida esta noche. Wow, qué panorama tan complejo, tan desolador nos presentas. Rápidamente, para despedirte, Diego, ¿se genera entonces espacios de atención a las personas contagiadas? ¿Qué van a hacer con respecto, por ejemplo, a los 14 días de la cuarentena? ¿Quién les entregará las medicinas? ¿Esto ya se ha hablado con el gobierno nacional? Si nos quedamos entonces esperando lo que haga el señor Larreta, bueno, pues entonces habrán más personas contagiadas y lamentablemente aumentará el número de personas fallecidas.
Bueno, es precisamente el compromiso del gobierno nacional que tuvo esta mañana con los líderes de organizaciones sociales, entre ellos la Garganta Poderosa, que es el de aumentar la cantidad de camas muy cerquita del barrio, también porque es lo que pasa con Ramona y en ella el ejemplo. Ustedes aíslan, uno aísla a la persona que está infectada, pero con ella vive una familia, viven niños, muchos con capacidades diferentes. Entonces es necesario que el aislamiento se cumpla en el barrio. Ese fue el compromiso del presidente de la Nación. Estamos todos muy atentos a que se concrete y que llegue todo a buen término. Antes que nada, porque los más vulnerables, los que tienen sus derechos más vulnerados, ya no pueden esperar. Exactamente, es un asunto contra el tiempo, es un asunto en este momento y con el panorama que nos entregas de vida o muerte. Es una situación que no puede esperar porque así es esta COVID-19 y es lo que hemos aprendido además de ella. Diego, gracias por entregarnos este testimonio, por ayudarnos a comprender la situación. Agradecido siempre, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.